Cerrón, sáqueme una duda. Usted y el primer ministro parecen contradecir al presidente en el tema de la Asamblea Constituyente. El presidente fue al Congreso y dijo: voy a presentar un proyecto para modificar el artículo 206 de la Constitución. Pero el primer ministro el domingo pasado, y usted en otras entrevistas, ha dicho que no van a pasar por el aro del 206 porque eso es lo que quiere la derecha y eso es lo que quieren sus enemigos. Y que ustedes van a pasar por el 31, el artículo 31 y el artículo 32 de la Constitución. ¿Discrepan con el presidente o es una estrategia para atarantar al Congreso? Mire, yo le puedo responder por lo que dice el partido. El partido lo que ha planteado, mediante mi vocería autorizada, ha sido que nosotros debemos trabajar la vía congresal y la vía extracongresal. Pero estas dos dentro del marco constitucional. Y lo has mencionado, el 206 es la congresal y el artículo 32 es la extracongresal mediante un referéndum. ¿Pero por qué dice usted que el 206 es la intención que tiene la derecha para hacerlo pasar por ahí, cuando no ese es el camino? Tiene la intención porque tienen la mayoría de parlamentarios de la derecha. ¿Y entonces por qué el presidente el presidente presenta la vía constitucional para modificar el 206? Bueno, porque de todas maneras, para que no digan que no se ha intentado la vía más pertinente, ¿no? Ah, entonces es el primer intento y de ahí viene el 31 y el 32. No, el 32 ya está caminando. Ya estamos en recolección de firmas. No voy a pensar que nosotros vamos a esperar uno o el otro. No, y el presidente sabe eso. Más bien yo creo que los que están en el artículo 206, los parlamentarios, al ver que camina el otro, pueden más bien dar el voto hacia la Asamblea Constituyente. Entonces el presidente sabe que existen esas dos vías y que están trabajando en esas dos vías. Eso siempre se habló en la campaña. Eso siempre se discutió. No hemos hecho una propuesta. ¿Y el presidente por qué no lo dijo? ¿Por qué solamente se refirió al 206? El presidente de la República marcó la cancha el día que juramentó. Y dijo: vamos a una nueva constitución política del país. Y obviamente se entiende que es por la Asamblea Constituyente. Entonces la cancha está marcada. El partido no está jugando fuera de la cancha. Ni Guido Bellido está jugando fuera de la cancha. Pues si estuviera jugando fuera de la cancha, debieran censurarlo. Claro, pero está jugando dentro de la cancha de Perú Libre. Y las intenciones de Perú Libre. Del mensaje presidencial. No, el mensaje presidencial habló solo del 206. Y usted habla concretamente del 31 y el 32. Lo dice claramente usted. Pero los dos son constitucionales. Muy bien, pero usted ha dicho... Los dos lo contempla la constitución política fujimorista actual. Usted ha dicho que va a trabajar esa reforma constitucional a través del Congreso extraoficial. Y lo dice claramente, la calle. El Congreso extraoficial es el que va a dar las firmas para lograr el referéndum. ¿Eso solamente? ¿O está planteando usted un enfrentamiento entre lo oficial y lo no oficial? El problema es que ustedes lo entienden así. ¿Quién ustedes? Yo solo pregunto. Yo solo estoy preguntando. Te veo algo ofuscado por eso. No. Que pregunte con cierta pasión por esta posibilidad. Está bien. Pero ahí viene entonces otra pregunta que yo le quiero hacer. ¿Por qué razón usted plantea que el Congreso, la presentación del Congreso, es el choque del mundo criollo y el mundo andino? Es decir, ustedes que hablan de unir, terminan hablando aquí prácticamente de una discriminación. No. Yo parto porque hay que ver las cosas de manera objetiva. El hombre que no le teme a las verdades, que son objetivas y materiales, no le teme a las mentiras, que son subjetivas y fantasiosas. En tal sentido, nosotros hemos visto la imagen de cómo despidió la presidenta del Congreso al presidente de la República, en un solo pantallazo. Eso se explicó y se dijo que que le estaba diciendo, pero fíjese, no voy a declarar a la prensa. Fíjese la dosis de racismo que existe y que no hemos superado. Y no es que lo vamos a cubrir con un manto de que por un Estado democrático eso ya no existe. O sea, ¿usted cree que la presidenta del Congreso fue racista? Hay que ponerlo en la mesa y hay que discutirlo y hay que darle soluciones. ¿Usted cree que la presidenta del Congreso fue racista? No quiero calificar yo a la presidenta del Congreso. Yo estoy calificando la percepción del pueblo tras ese acto. Y hoy en día en Arequipa, el pueblo arequipeño se lo ha recordado como racista. Y esas cosas, lógicamente, no pueden darse. Entonces, eso es solamente la forma. Pero el contenido viene tras las propuestas que tiene el mundo andino. Pero ¿por qué habla usted de choque de dos mundos? Porque ustedes, voy a repetir, redundar nuevamente, en Lima se vive un mundo y en el Perú profundo se vive otro. En el Perú profundo hay un país sublevado que quiere un cambio,
que quiere una nueva constitución, que quiere que recuperemos los recursos naturales, que no los abusen las transnacionales. Pero sin embargo, aquí, donde no existe una mina, está la oficina que cobra las rentas. Y eso definitivamente no puede ser. Entonces, cada mundo se va a defender de su flanco. Entonces, yo considero que la presentación del Premier en el Parlamento va a plantear lo que plantea, pues, lo que quiere el Perú profundo. Y lógicamente ahí vamos a ver la mayoría parlamentaria derechista defendiendo también sus posiciones, ¿o no? ¿Cómo va a hacer usted para tratar de conseguir esa mayoría que necesita para que le aprueben sus proyectos de ley, por ejemplo, cuando justamente tiene usted 82 votos en contra? Justamente la esperanza está en la Asamblea Constituyente, mediante el referéndum. Mire, usted no me habla de que su esperanza es el diálogo, de que su esperanza es la concertación. Me habla de que su esperanza es la Asamblea Constituyente. Es que la Asamblea Constituyente nace del diálogo, del Perú profundo, en sus organizaciones. Caso nace del enfrentamiento, aparentemente. No nace quizá del diálogo congresal actual, que recién llevan unos días, pero eso es un tema debatido en el pueblo, en el Ágora, en la Plaza San Martín, hasta llegar a la última comunidad de Chumivilcas. Ese es el diálogo que ustedes no quieren ver. Don Vladimir Cerrón, ¿por qué ustedes? Claro, tienen que verlo. Don Vladimir, tengo que hacer la última pausa del programa y volvemos para seguir conversando con usted. Volvemos. Si el Congreso toma la decisión de rechazar el proyecto del Ejecutivo, ¿usted va a respetarlo? Por supuesto. Tenemos que respetarlo todos. Estamos viviendo en una democracia. Pero se va por la puerta falsa. Porque además el pueblo ha elegido este Congreso y hay que defenderlo, porque es la expresión de la voluntad popular. Ahora, irse por el artículo 32 no es irse por la puerta falsa. Ahí estamos desvirtuando, estamos yendo por el camino constitucional. Mire, yo he consultado hoy día para esta entrevista, a raíz de la entrevista que vi de usted, he consultado con varios constitucionalistas que señalan que el 31 y el 32 son normas de carácter general y en lo constitucional lo que pesa es lo específico y lo específico está en el artículo 206. Es cierto que el artículo 32 habla de la modificación parcial o total de la Constitución, ya habla del referéndum, pero es una norma de carácter general y lo específico está en el 206. Ya, ellos más bien se quieren ir por la puerta falsa interpretándolo así, porque aquí lo único que no se puede someter a referéndum son los tratados internacionales, el pago de los tributos y los derechos fundamentales. Todo el resto se puede someter a referéndum. Y uno de ellos, ahí lo dice bien claro, el cambio total o parcial de la constitución política. Está bastante taxativo, así que no hay que ir con temores ni interpretando pues de acuerdo a sus favores, ¿no? Pero, y deben ser los mismos constitucionalistas que decían que había fraude. Y que se habían curiosamente, la camiseta de Keiko. Pero curiosamente no. A los que he consultado de todo, precisamente pensando en lo que usted me iba a decir. Yo he visto opiniones de otros constitucionalistas que dicen que es totalmente factible también. Muy bien, entonces, si el Congreso dice no, usted se va por el 31, por el referéndum. Y yo no estoy esperando que diga no. Nosotros ya estamos en las firmas, estamos trabajando. Ya. Y entonces... Así que esto va a ser un tema de complemento. Muy bien. Tema paralelo. ¿Y el presidente está de acuerdo? Es que el presidente no tiene que estar de acuerdo o tener que negarlo. ¿Cómo que Esa no? es una tarea del partido. Es el partido que ha comprado el kit. Es el partido con sus comités que se organiza con el pueblo para buscar las firmas. Buscaremos las firmas y presentaremos, en este caso, a OMPE, como debe ser. ¿Y el gobierno no tiene nada que ver directamente en este tema? ¿Los ministros tampoco? Tampoco. Pero ellos... Esta es una tarea del pueblo con sus organizaciones de vanguardia, que es el partido. Ahora, todo esto que usted plantea en esta reforma constitucional, ¿por qué? Su objetivo es el régimen económico, ¿no, don Vladimir Cerrón? Es uno de los objetivos, el régimen económico. Para usted es el principal. Es el principal, obviamente, pero eso no excluye los demás artículos porque todo está concatenado. Querer ver las cosas aisladas de otras no está bien. Ahora ustedes dicen, va a cambiar todo. No, vayamos a someter todos los artículos al debate. Por ejemplo, el artículo 19, que no está dentro del capítulo económico, exonera de pagar impuestos a las universidades privadas, sobre pretexto que son instituciones sin fines de lucro, cuando todo el mundo sabe que son instituciones de lucro sin fin. Entonces, ¿eso cómo queda? Aquí todo el mundo paga impuestos. Yo creo que nadie debe estar exonerado de eso, ¿no? Por eso le digo, su objetivo principal es el régimen económico.
Eso lo ha dicho usted y lo sostiene, supongo. El objetivo principal es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, todo lo que sea injusto. Ya, y aparte Por del ejemplo, régimen económico. hay otros artículos que están fuera del régimen económico donde no consideran la salud pública como un derecho fundamental. Debe ingresar a ese espacio. Ya, y ahí la educación pública igual, no es un derecho fundamental. Solamente lo mencionan de carácter declarativo, pero no lo dicen quién garantiza el pago para que eso sea realizable. Y para usted como médico, ¿está bien unificar todos los sistemas de salud? Yo creo que deba unificarse los sistemas de salud. Todos. Eso no quiere decir absorberse uno por el otro, ¿ah? Y tampoco Por absorber, ejemplo, y absorber a las clínicas por particulares ejemplo, tampoco. salud con toda su estructura, con todas sus facultades y su diseño, debe ser llevada por el Ministerio de Salud y no por el Ministerio de Trabajo. Esa es una forma de unificación. Muy bien. Nos podemos unificar en los objetivos de reducir la muerte materna, la muerte infantil, por ejemplo. Pero Esa no, es una quiere decir, unificación. pero no quiere decir que se acaba la posibilidad No, de que yo los no- afiliados yo- de salud, por ejemplo, tengan los beneficios que ahora tienen. No estamos hablando de una absorción de una institución Ya, ¿y sobre qué otra. pasa con las clínicas particulares? Las clínicas particulares deben existir. Yo no estoy en contra de que existan. Es más, yo he trabajado muchos años en clínicas particulares. Igual en la educación. Deben existir. Igual en la Igual educación. en la educación. Y entonces, ¿cómo van a cumplir con esa promesa de que todos los egresados de quinto y secundaria pueden tener ingreso libre a las universidades si no hay? Son 10 o 20 veces más Mire. la demanda que la oferta. Mire, el ingreso libre a la universidad ya se dio en la década del 60 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Eran otros y fue tiempos, una experiencia, eran otros fue una tiempos, otro experiencia nivel poblacional. exitosa que llegó a tener el año 60 12.000 estudiantes cuando la Universidad del Centro recién está llegando a ese número Pero actualmente. eran otros tiempos, con No, una pues. densidad poblacional mucho menor. Sí, pues, pero en un tiempo también más difícil, ¿no? En un Perú ¿De dónde más van a sacar precario. universidades para tanta gente, para tanto joven que se va a ver frustrado? No, yo creo que el Perú, si es que tiene la intención de hacerlo, lo podría hacer, porque otros países también brindan ese espacio. Pero la educación privada seguirá como está. Debe seguir la educación Sin privada. cambios. No es que no vaya a haber cambios. Si el área estatal toma una medida, va a repercutir en el área privada en alguna manera. Pero lo que me Entonces refiero no es... podemos decir que eso es una isla aparte, Pero ¿no? lo que me refiero es, ¿establecerán ustedes también, por ejemplo, control de precios a las pensiones? Yo creo que Sí. hay universidades que cobran de manera abusiva las pensiones a los estudiantes peruanos. ¿Y deben ser controlados? Deben regularse. Muy bien. ¿Y en los colegios particulares? De igual manera, no se puede, un Estado no puede permitir abusos. Yo conozco estudiantes de medicina que pagan 3.000 soles una pensión. Y eso no puede ser, pues, mensual estoy hablando. Entonces, ¿qué hace el padre de familia para eso? Para sostenerse. O el joven frustra su carrera, o simplemente, pues, la familia tiene que desquitarse todo lo que tiene para pagar una pensión. Esas cosas yo creo que el Estado tiene que verlos con mayor seriedad. Que para retomar el tema, hay un colaborador eficaz que está hablando el dinero que recibió el primer ministro Bellido para la campaña. ¿Tampoco le cree usted a ese colaborador eficaz? No, no le creo. ¿A quién No le creo en usted? absoluto. ¿No le cree a los fiscales? ¿No le cree a los colaboradores? Primero por la fuente de donde viene, que está bastante... fiscalía? No, el comercio. Pero el comercio no ha creado al colaborador, el colaborador trabaja con la fiscalía. No, pues, nosotros sabemos cómo se manipulan las informaciones. No vamos a estar diciendo que no. Si yo fuera, pues, recién hubiera iniciado en política ayer, le podría creer, ¿no? Nosotros sabemos cómo se conduce una información. El que no sepa ver qué se esconde detrás de un título, de una promesa, que no sepa que detrás de eso se esconden intereses de ciertos sectores, siempre va a ser víctima necia del engaño. Don Vladimir Cerrón,